Y el tercer rubro, uno de los más importantes también de la reforma constitucional, es la resolución de los conflictos entre sindicatos, la celebración de contratos colectivos de trabajo y la elección de dirigentes sindicales, ¿no? A través del voto de los trabajadores, el cual ahora marca la Constitución, tendrá que ser personal, libre, secreto y directo. ¿De dónde viene o cómo se enfoca este cambio normativo o esta reforma a nuestro sistema de justicia laboral en general? Bueno, pues por un lado tenemos el tratado firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. El tratado habla en su capítulo 23 y en el anexo 23A de la gran reforma en materia de justicia laboral. Y nos dice el capítulo 23 que el Estado mexicano adquiere 4 obligaciones principales. Por un lado, la libertad de asociación y de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, así como la discriminación en materia de empleo, la abolición al trabajo infantil, un tema toral, y la regulación de salarios mínimos y horas laborales, así como seguridad y salud en el trabajo. Incluso se ha dicho mucho que este capítulo 23 fue establecido por Estados Unidos y Canadá con la finalidad de que fuera una competencia leal y no las empresas prefirieran venir y alojarse en México con la finalidad de tener una mano de obra más barata. La idea de este TEMEC es que el salario mínimo poco a poco se vaya incrementando y vayamos teniendo por parte del Estado de mexicano un compromiso de poder tener un salario digno, un salario para cada uno de los trabajadores. Entonces, por ello creo que es que se incorpora el capítulo 23. Es un impacto muy fuerte para nosotros como país, porque efectivamente teníamos muchas plantas aquí, incluso automotrices, que cuando vayan aumentando los salarios mínimos, pues posiblemente van a convenir que irse a Estados Unidos o a Canadá a poder realizar su producción. Y el anexo 23A obliga aparte a nuestro país a establecer en sus leyes el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación y protección colectiva. Prohíbe además la coerción, el dominio y la injerencia del empleador en actividades sindicales. Entonces, este TEMEC viene generando o arrastrando también otros compromisos internacionales que tiene México, entre ellos los convenios de la OIT. Por un lado tenemos el convenio 87 y por otro el 98. En este caso estamos hablando del 87, ¿no? Es el de libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Este convenio 87 nació en 1948 en la Organización Internacional de Trabajo y México lo ratificó 2 años después. Nace atendiendo por un lado a la libertad sindical, en la cual establece que los trabajadores y empleadores pueden constituir las organizaciones que consideren pertinentes, que estas organizaciones no van a estar sujetas a una disolución o suspensión por vía administrativa y que además estas organizaciones pueden constituir federaciones y confederaciones, así como afiliarse a las mismas, ya sean nacionales o extranjeras. Además, por otro lado, establece este convenio que los trabajadores y empleadores deberán respetar o actuar siempre en un marco de legalidad. Y por otro lado, además de la libertad sindical, habla de la protección del derecho de sindicación y solo lo establece de manera muy clara, especificando que todo miembro de la OIT para el cual esté en vigor este convenio se obliga a adoptar medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio de su derecho de sindicación. Entonces, tanto el TEMEC como el convenio de la OIT generan responsabilidades para nosotros como Estado mexicano. Y llega el convenio 98. Interesante,
porque nació en 1949 en la Organización Internacional del Trabajo, pero México, a diferencia del convenio 87, lo ratifica hasta noviembre del 2008. Y esto hace que vengan o que se vengan diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo, que vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué nos marca en materia de derecho de sindicación y qué nos marca en materia de negociación colectiva? Por un lado, la protección contra actos discriminatorios tendientes a menoscabar la libertad sindical. Sujeta el empleo bajo la condición de afiliarse a un sindicato. Aparte, está prohibido despedir o perjudicar a un trabajador a causa de su filiación sindical. Crearse organismos adecuados para garantizar el derecho de sindicación, y ahí es cuando en primer término se marca el nacimiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También especifica en el derecho de sindicación que las organizaciones deben gozar de protección contra cualquier acto de injerencia de unas contra otras en su constitución, funcionamiento y administración. Y en materia de negociación colectiva, pues habla de que se debe estimular y fomentar entre los empleadores y los trabajadores el uso de procedimientos de negociación voluntarios, con el objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones del trabajo. ¿Ok? Entonces, estos son nuestros fundamentos internacionales. Y deviene de todo ello la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Como todos sabemos, esta reforma llegó a nuestro país el 1 de mayo del 2019 y modificó diversas disposiciones. Entre ellas, un tema relevante es el título 7º relacionado con las relaciones colectivas de trabajo. Y en este tema hablaremos de 4 puntos en particular. Por un lado, la incorporación de contenidos específicos de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, como ustedes saben, teníamos que armonizar la legislación nacional a lo internacional. Y entonces, ¿qué pasa? Les voy a dar un ejemplo, no sé si tengan una ley a la mano, pero lo pueden revisar. Llega primero el artículo 357. El artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo establece claramente en su párrafo primero que los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Si hacen un comparativo de este primer párrafo del artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, podrán identificar que el contenido corresponde de manera exacta al precepto establecido en el artículo 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Sigamos en ese mismo artículo. El párrafo segundo dice que las organizaciones de trabajadores y patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en su constitución, funcionamiento y administración, lo cual pueden encontrar ustedes también establecido en el artículo 2 del convenio ahora 98. Incluso si nos vamos más adelante y buscamos el artículo 357 bis, van a encontrar que el 357 bis reproduce las garantías contempladas en el convenio 87 de la OIT para las organizaciones de trabajadores y patrones, entre ellas una muy particular, la libre elección de sus representantes. Entonces ahí empieza la armonización legislativa en materia internacional a nuestra Ley Federal del Trabajo. Podemos ver también como otro ejemplo el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes,
organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Como podrán ver, este artículo 359 se encuentra plasmado exactamente igual en el artículo 3 del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, así, con esta incorporación de contenidos del convenio 87 y del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, podemos identificar con claridad la armonización legislativa que se llevó a cabo entre estos dos convenios y la ley publicada el 1 de mayo del 2019. El segundo rubro, que es también muy importante, es el voto personal, libre, directo y secreto. Este tema genera el arranque de la transición a la democracia para devolver el poder a de los sindicatos a las y los trabajadores, siendo estos los trabajadores los que a través de este voto personal, libre, directo y secreto elijan libremente a sus representantes en la negociación colectiva. La participación de los trabajadores constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva, pero también de los legítimos intereses. Las elecciones de las directivas de sindicatos van a estar sujetas en el marco de esta Ley Federal del Trabajo, además a un sistema de verificación basado en principios constitucionales como el de certeza, confiabilidad y legalidad. Este puede arrancar de dos maneras, ya sea que la verificación arranque de manera oficiosa o bien a petición de parte. ¿Cuándo arranca a petición de parte? Pues por solicitud de la directiva sindical o bien del 30% de los afiliados al sindicato. Y de manera oficiosa arranca cuando la autoridad registral, hoy el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tenga una duda razonable sobre la documentación presentada ante esta autoridad. Y en este último supuesto es muy interesante porque la verificación puede realizarse, marca la ley, durante el proceso electoral o bien también con posterioridad a este. Otro tema que cambia en las relaciones colectivas de trabajo, también como resultado del TEMEC y de los dos convenios, el 87 y el 98, es el registro sindical ante el Centro Federal. El artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo establece con claridad que todos los sindicatos deben registrarse hasta el Centro Federal. Estipula además requisitos muy particulares para este registro. Tienen que tener copia autorizada del acta de asamblea constitutiva. Habla también de la lista autorizada con nombres, CURP, domicilio de los miembros del sindicato, copia autorizada de los estatutos sindicales, copia autorizada del acta de asamblea. Y esta modificación es toral también. ¿Por qué? Por dos vertientes. Por un lado, se agrega el requisito del CURP de todos los miembros sindicales y por el otro, se establece que la documentación deberá ir firmada, a eso le llaman autorizada, única y exclusivamente por la secretaria general o el secretario general o bien su homólogo, ¿no? Antes lo firmaban 3 autoridades, ahora no, ahora solo lo firma una sola autoridad. De igual forma, esto genera la obligación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de hacer pública la información de los registros de los sindicatos y expedir además las copias de los expedientes de los registros que está solicitando o que soliciten cualquier persona en términos del 8º constitucional. ¿Ok? ¿Esto con qué finalidad? Pues dar mayor garantía a los solicitantes del registro, pero también a los trabajadores. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? El tema 4, relacionado a los contratos colectivos de trabajo, es un tema también toral. En este caso, el sindicato, cuando pretende la firma de un pacto colectivo, debe contar primeramente con una constancia de representatividad. Entonces, primero vamos a ver cómo obtenemos la constancia de representatividad, ¿no? Se hace una solicitud ante el centro, debe hacerse por escrito,
especificando el nombre y domicilio del solicitante, así como nombre y domicilio del patrón o bien del centro de trabajo. También se tiene que señalar la actividad a la que se dedique esa empresa y el listado con el nombre, CUR, fecha de contratación y la firma autógrafa de los trabajadores que respalden ese sindicato solicitante. Estos trabajadores deben de amparar por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, no menos. Para el registro de este contrato colectivo, ya sea inicial o ya sea el contrato en revisión, el centro deberá primero que nada verificar que el contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo a través de este voto personal, libre y secreto. El proceso en sí es muy sencillo. Una vez que se acuerdan los términos del contrato colectivo con el patrón, el sindicato que tiene la constancia de representatividad da aviso al centro, ya sea por escrito o vía electrónica, que va a someter a consulta de los trabajadores el contrato colectivo. ¿Ok? Eso es muy importante, el aviso. El sindicato debe poner a disposición de los trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato colectivo o del convenio en revisión, especificando el día, lugar y hora de la votación. Este paso es muy importante porque muchos de los trabajadores actualmente o en el pasado desconocían los contenidos del contrato colectivo del trabajo y actualmente la ley obliga, ¿no?, al sindicato a darle un ejemplar impreso o electrónico a cada trabajador. El empleador no va a poder tener ningún tipo de injerencia o intervención en este procedimiento. Además, el resultado de esta votación debe ser publicado por la directiva sindical en lugares visibles y de fácil acceso para los trabajadores, así como en el local sindical. Es muy importante especificar que atendiendo al 11º transitorio, se señala un plazo de 4 años para poder legitimar los contratos colectivos que ya son existentes antes de la reforma. Este plazo se va a cumplir en el 2023, 1 de mayo del 2023. ¿Ok? Entonces ahí ya hablamos de las relaciones colectivas de trabajo. Ahora vamos a hablar de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que les he estado mencionando. La creación del centro pues, fue toral en el marco de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. No solo se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sino que además se crean los centros de conciliación locales. Diferencia entre unos y otros. Bueno, pues el Centro de Conciliación Local única y exclusivamente se va a encargar del procedimiento de conciliación individual obligatoria establecida en la Ley Federal del Trabajo. El centro va a tener una mayor amplitud en cuanto a sus funciones. ¿Cómo se crea el centro? Bueno, pues establece su ley orgánica el 6 de enero del 2020, después deviene su estatuto orgánico el 7 de agosto de 2020 y se determina cómo va a nacer y al final nace siendo un órgano público descentralizado del gobierno federal, por tanto tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, pero no solo eso, tiene autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, porque estábamos buscando una institución que fuera neutral en todo el proceso de la sindical, en todo el proceso de conciliación individual, de conciliación colectiva. ¿Ok? Nace este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la ley pone 2 órganos principales, uno de gobierno y el otro de administración. Por un lado, tiene una junta de gobierno. La junta de gobierno de este centro federal está integrada en primer término por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INAI, el INEGI y el INE. ¿Y cuáles son las funciones de esta Junta de Gobierno? Pues en primer término, que esa fue muy importante, aprobar la estructura,
estatutos y manuales del centro, sobre todo en su nacimiento. Aprobar también su organización, su funcionamiento y el desarrollo en materia de servicio profesional de carrera. También en su momento aprobar programas, presupuestos y nombrar, así como también remover a los servidores públicos de este órgano descentralizado. Además de la Junta de Gobierno, está la figura toral del director general del centro. Actualmente es el maestro Alfredo Domínguez Marruf. ¿Cuáles son las funciones del director general? Dirigir técnica y administrativamente las actividades del centro, proponer los programas de trabajo, el programa anual, realizar propuestas de modificación o creación de estatutos, manuales de organización, manuales de procedimientos, dirigir la instrumentación de distintos sistemas de control y también, por supuesto, la estadística. ¿Y qué funciones se les dan al centro? Que son muy importantes. Por un lado, realiza la función conciliatoria, ya sea individual y colectiva, atendiendo a lo que establece el artículo 123, apartado A, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no solo realiza la función conciliatoria, como lo hacen los locales, además lleva el registro de contratos colectivos de trabajo, de contratos ley, de reglamentos interiores de trabajo y de organizaciones sindicales, así también como de todos los actos y procedimientos derivados de la materia colectiva. Establece, por supuesto, el servicio profesional de carrera y selecciona a su personal a través de un concurso abierto en igualdad de condiciones. Al día de hoy ya llevamos una convocatoria. El centro arrancó funciones el 18 de noviembre del 2020 para identificar, también se generó una convocatoria pública abierta para identificar orientadores, notificadores, conciliadores, verificadores y demás personal, ¿ok? Establece también los planes de capacitación, desarrollo profesional, incorporando en todo momento la perspectiva de género y los derechos humanos, ¿no? Y hay otras tantas que nos establece la Ley Federal del Trabajo, como expedir constancias de conciliación, de representatividad, auxiliar en los procedimientos de elección de directivas sindicales, también, por ejemplo, convocar y organizar recuentos para consultas y demás, ¿no? Entonces ahí viene el nacimiento como tal de nuestro Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora, hemos hablado del procedimiento de conciliación prejudicial. ¿En qué consiste? Bueno, pues el procedimiento de conciliación prejudicial, hablábamos hace rato que es un eje principal. ¿Y por qué es un eje principal? Porque se crean centros estatales y federales con la finalidad de que la conciliación sea obligatoria, ¿ok? Conciliar no es obligatorio, pero pasar a la etapa conciliatoria sí lo es. Y entonces la ley estipula incluso que hay un procedimiento de este tipo. Se arrancó también en 8 entidades federativas ya el procedimiento de conciliación. En materia federal arrancamos en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, San Luis Potosí y Zacatecas. En materia estatal fueron las mismas entidades federativas, a excepción de Hidalgo, que está por incorporarse. Entonces, ¿qué generamos en este procedimiento de conciliación? Pues varios rubros, ¿no? Primero, perfiles de puesto. No teníamos perfiles de puesto, no teníamos objetivos específicos del puesto, funciones muy en particulares, aunque la ley sí nos ayuda mucho. Tuvimos que generar lineamientos para realizar el procedimiento de asesoría jurídica en oficinas estatales y de apoyo del centro. Estos lineamientos se publicaron el 22 de diciembre del 2020. También otro tipo de lineamientos para el procedimiento de conciliación prejudicial individual. Estos fueron publicados el 13 de febrero de 2021 y, por supuesto, algo que no puede faltar en ninguna institución pública federal
el Manual de Organización y Procedimientos de la Coordinación General de Conciliación Individual, el cual fue emitido el 20 de abril del 2021. Entonces, así es como se establece el procedimiento. Primero vamos a hablar de la presentación de la solicitud, ¿no? Decía yo hace rato que la ley lo estableció específicamente en el artículo 684b, especifica que antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al centro de conciliación, ya sea federal o local, correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de algunos supuestos que están establecidos y más adelante los vamos a ver. El procedimiento, ¿cómo inicia? Inicia primero, bueno, antes de iniciar como tal, se lleva a cabo una asesoría jurídica. ¿En qué consiste la asesoría jurídica? En caso de que los trabajadores o los patrones tengan alguna controversia, pueden acudir con nosotros como centro. Nosotros platicamos con ellos y hay una figura que es el orientador que tiene que llevar a cabo la asesoría que establece la ley y son 4 puntos primordiales, ¿ok? Por un lado, habla que tiene que tener la asesoría en materia de derechos laborales, la asesoría en materia de prescripción, se le explica el procedimiento de conciliación, en qué consiste como tal, y el procedimiento jurisdiccional. En el caso de los derechos laborales, para ser más específicos, se le habla sobre las vacaciones, la prima vacacional, que no puede ser menor al 25% sobre el salario que le corresponde durante el periodo de vacaciones al trabajador, el aguinaldo, que ya sabemos que es el equivalente a los 15 días de salario por lo menos, la prima de antigüedad, que consiste en el importe de los 12 días de salario por cada año de servicio. Esta prima de antigüedad también se les especifica que únicamente será cubierta cuando los trabajadores se separen voluntariamente del empleo y siempre y cuando también hayan cumplido 15 años de servicio, ¿no? Entonces, en caso de que se les da la asesoría jurídica, en ese momento también tienen una pequeña entrevista y platican y entonces identificamos varios rubros. Se determina si va a iniciar la presentación de la solicitud de conciliación. Esta puede hacerse de manera personal, acudiendo a cualquiera de nuestras oficinas. Puede hacerse también por escrito dirigido al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros locales, o bien vía electrónica. Ya también vía electrónica ingresan al centro laboral, aparece un formulario en conciliación individual y van poniendo cierta información. ¿Qué información realmente suben? Pues la que establece la ley. Debe venir por parte del solicitante su nombre, su CURP, su identificación oficial, su domicilio. Debe también señalar el nombre y domicilio de la empresa y el objeto de la cita, que no es otra cosa que el motivo de conflicto que dio inicio a la controversia, ¿no? La ley no nos señala con claridad cuáles son los documentos, por ejemplo, que se van a tomar como identificaciones oficiales. Pero nosotros en el lineamiento que les comentaba que publicamos el 13 de febrero del 2021, ya lo especificamos, en particular en el numeral 4. El numeral 4 dice que va a ser la credencial para votar, la cédula profesional con fotografía, porque ya actualmente muchas cédulas ya son emitidas vía electrónica y no traen fotografía, el pasaporte, la cartilla del Servicio Militar Nacional y tratándose de extranjeros, de trabajadores extranjeros, el documento migratorio vigente que corresponda o bien el certificado de la matrícula consular que en su momento emite la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Ok? Una vez que presentan la solicitud y los orientadores ya les dieron la asesoría jurídica, pues también en esta asesoría pues se tomó el tema de prescripción. Ahí es muy importante recordarles
que desde el momento en que se presenta la solicitud hasta el momento en que se concluye el procedimiento de conciliación, se suspenden los términos procesales. Pero este término, también la ley nos pone límites en materia de conciliación prejudicial y dice, este término es máximo de 45 días naturales. Entonces, es muy importante especificar esta parte. Al momento de recibir la solicitud, lo primero que se hace en el centro federal o en los centros locales es determinar la competencia. ¿En términos de qué? Pues del 527 de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, en el marco del 527, pues podemos identificar el tipo de giro que tiene la empresa, ¿no? Y hay varios. Por ejemplo, habla de las industrias textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, de celulosa y papel, de aceite y grasa vegetal, ferrocarrilera, etcétera. Entonces ahí viene el desglose de los asuntos que corresponden a la materia federal. Entonces, en cuanto llega la solicitud, lo primero que hacemos es determinar la competencia en términos de este 527 de la Ley Federal del Trabajo. Posterior a eso, en caso de determinar la autoridad conciliadora que no es competente, debe de canalizar al usuario al centro competente. ¿Ok? Se lo debe decir en ese momento. Nosotros no somos competentes, pero ¿quién sí? Tal autoridad, y se le da su oficio de canalización. Pero además estamos obligados, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo, a avisarle al centro competente que en menos de 24 horas o en un término de 24 horas y de manera electrónica, que nos llegó un asunto en particular, los datos de ese, y que ya canalizamos a nuestro usuario para que acuda a sus instalaciones. ¿Ok? Eso es en caso de no ser competente. ¿Qué pasa cuando sí eres competente? Ya como autoridad conciliatoria, bueno, pues entonces recibo el asunto, señalo, primero asigno el número de identificación único, que no es otra cosa que el número de expediente. Asigno también un buzón de electrónico porque estamos buscando que la mayor parte de las notificaciones se lleve a cabo de buzón electrónico, y esto es claro, es porque sabemos que uno de los topes principales que tuvieron las juntas federales y locales se llevó a cabo en la notificación, ¿no? Entonces buscamos desde un principio darle el buzón electrónico al solicitante. Entonces se les da el buzón electrónico y se señala en ese momento el día y hora para la celebración de la audiencia. Este día y hora para la celebración de la audiencia se hace a través de un sistema. No es que se designe de manera directa a uno u otro conciliador, es una designación aleatoria conforme a la agenda que ya está previamente cargada en un sistema que es el Sistema Nacional de Conciliación Laboral. La verdad es que este sistema es maravilloso. Hemos luchado mucho. Al principio de noviembre fue muy complicado para nosotros. Hay entidades federativas que ya se han sumado al sistema. Yo de verdad los invito. Hemos hecho modificaciones muy particulares, se han incorporado formatos muy específicos para hacer más rápido el procedimiento, más ágil, más eficaz, más transparente. Hemos también identificado algunas áreas de oportunidad y, por ejemplo, ya en el mes pasado logramos un reporteador automático dentro del SINACOL. Y en este reporteador automático, literal, tú dices, quiero saber cuántas audiencias tuve de tal a tal fecha y te lo dice. Quiero saber cuántos convenios se firmaron de tal a tal fecha y te lo dice. Quiero saberlo por persona para medir la eficiencia de un conciliador. Tenemos que medirla de alguna manera, ¿no? Entonces, vemos por un lado la productividad, cuántas audiencias llevó, cuántas constancias de no conciliación expidió, cuántos convenios celebró, cuántos pagos parciales llevó en audiencia, y así vamos midiendo la productividad, no solo por servidor público, sino además por entidad federativa. La verdad es que si yo conmino también a Veracruz a que se suma al SINACOL, es un sistema muy, muy amigable.
Entonces, el SINACOL en automático te da el día y hora para la celebración de la audiencia. La ley dice, la audiencia debe celebrarse dentro de los próximos 15 días siguientes a presentar la solicitud. 15 días hábiles son siguientes a presentar la solicitud. Y el citatorio para esa audiencia debe entregarse al citado por lo menos 5 días antes de que se lleve a cabo la audiencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eso es muy importante, que es otro acierto, yo creo, del legislador en materia de la reforma laboral. Aquí ya se abre la pauta, porque estamos hablando de un procedimiento no jurisdiccional, sino flexible. Se abre la pauta a efecto de que sea el mismo solicitante, ya sea trabajador o ya sea empleador, el que lleve el citatorio al citado. Ese es el primer paso. Si el solicitante no lo quiere hacer, lo hacemos nosotros como centro, pero lo primero que buscamos es este paso, que ellos lleven directamente el citatorio al citado, ¿ok? Digamos que lo lleva, no comparece, bueno, pues ni modo, giramos otro citatorio y lo notificamos nosotros como centro. ¿Por qué? Porque la ley también dice que si no comparece el solicitante, el solicitante, el que solicitó la conciliación prejudicial a la audiencia, pues se va a archivar y la archivamos por falta de interés. Si hemos archivado varias solicitudes, la realidad es que de repente llega de nuevo el solicitante y dice, me enfermé, tuve un problema, pasó esto y volvemos a abrir una nueva solicitud. No hay ningún inconveniente, pero también puede pasar que el que no comparezca sea el citado. En este caso, la ley establece un monto, ¿no? Una multa por incomparecencia, no del citado. La ley solo le impone la multa al citado cuando este es el patrón. Y esta multa va de 50 a 100 veces la unidad de medida y actualización. Esto equivale aproximadamente entre 4,500 y 8,500 pesos. Entonces, no comparece el solicitante, archivo por falta de interés. Si no comparece el citado y el citado es el patrón, aplico la multa. Pero vamos en nuestro ideal como centro, pues que comparezcan ambas partes. Si llegan a comparecer ambas partes, primero tenemos un diálogo de apertura, audiencia de conciliación. En este diálogo de apertura, el conciliador se presenta especificando su nombre completo, su cargo, pide que se identifique la parte empleadora y pide que se identifique y acredite personalidad en la empresa o bien el representante o apoderado legal. Posterior a ello, pregunta cuál es el conflicto que están presentando y empieza a manejar la comunicación de ambas partes. En todo momento les hace ver cuál es el objetivo, cuál es el alcance y cuáles son los límites de la conciliación y empieza a platicar con ellos, buscando o más bien, buscando no tener un choque. La idea es facilitar la comunicación de ellos porque la idea de la conciliación es que las partes de mutuo propio lleguen a resolver su conflicto laboral, que ellas sean quienes decidan cómo van a resolver el problema. Ahora, no solo el conciliador impulsa a que estas partes lleguen a un acuerdo, también puede hacer el conciliador una fórmula de propuesta de arreglo conciliatorio, ¿no? Siempre buscando que la opción sea justa y equitativa o adecuada para resolver la controversia, ¿no? Para esto es muy importante que nuestros conciliadores conozcan de derecho laboral. Entonces yo lo decía en un principio, no pueden venir, no vamos a buscar gente que
que aprenda en nuestras instituciones. Realmente nosotros ya necesitamos gente con amplia experiencia que venga a especializarse. Y lo decía hace un rato la magistrada Romero, ¿no? Vamos de una u otra manera, dijo, vamos a identificar talentos institucionales que puedan ahora hacer frente a una reforma en materia de justicia laboral. Y creo yo que eso es importante e impactante, porque independientemente de que lo están realizando por cuestiones, por un lado, financieras o económicas, también tengo que reconocer o tenemos que reconocer que en las instituciones hay personas, hay talentos literal escondidos. Y a veces procedimientos como estos, ¿no? O implementaciones como estas nos ayudan a detectarlos, a fortalecerlos y con esto a mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestra institución, ¿no? Entonces, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, que esperemos que no ocurra, pues se emite una constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, que es un requisito después para presentar una demanda ante el tribunal. En caso de que sí lleguen a firmar un convenio ante el centro federal o ante los centros locales de conciliación y registro laboral, es muy importante especificar que éste adquiere la condición de cosa juzgada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que tiene la calidad para iniciar acciones ejecutivas ante el tribunal. Diría yo, podría ser las veces de una sentencia. Y esta, creo yo, también es un acierto para darle certeza jurídica tanto al empleador como al trabajador, ¿no? A la hora de sentarse y llegar con nosotros a llegar a un convenio muy en particular. Ahora, platicábamos hace ratito, bueno, el convenio puede ser por todos los motivos de conflicto o bien por algunos en particular. Puede ser con un pago, que puede, en algunos casos me sorprende, pero lo piden en efectivo, otros por transferencia bancaria, otros por cheque certificado, no importa. Tiene que hacerse el pago, tenemos que estar seguros de que se realizó y en caso de que no se pague, además se le aplica una pena convencional. Esta pena convencional que se le aplica a quien no cumple con lo que se comprometió en el convenio consiste en una cantidad no menor a un día de salario diario del trabajador por cada día de incumplimiento hasta que definitivamente llegue y cumpla con la totalidad el convenio establecido. La realidad es que hemos identificado un gran compromiso, eso sí tengo que decirlo y reconocerlo, por parte de los empleadores en ese sentido. Prácticamente todos los asuntos que han llegado al Centro Federal han sido cumplidos a cabalidad, ¿no? Y bueno, además del procedimiento de conciliación, creo que es muy importante comentarles, hace rato lo platicaba, las excepciones. No todos los asuntos o conflictos que se presentan de manera laboral se van a venir y se van a resolver ante nosotros, o se van a resolver ante nosotros como centro. No, hay algunas excepciones que marca el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Son varias las excepciones que marca este artículo. Uno de los principales es, por ejemplo, la discriminación, y lo especifica la discriminación en el empleo, dice, y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social e incluso acoso y hostigamiento sexual. Esa es la primera, la discriminación. La segunda es la designación de beneficiarios por muerte del trabajador. Tampoco van a cruzar la etapa conciliatoria. Habla de otra que son prestaciones de seguridad social y vienen varias enunciadas: riesgo de trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, vida, guardería, prestaciones en especie y accidentes de trabajo,
También habla sobre la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Que podemos hablar aquí de la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la trata laboral o bien incluso el trabajo infantil. Entonces, todos estos son preceptos que establece el 685 TER y que dice que son exceptuados de agotar la instancia prejudicial obligatoria. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la discriminación? Es la única que en caso de que el solicitante considere o quiera agotar o culminar el proceso de conciliación, puede hacerlo. ¿Y qué debemos nosotros de cuidar como centros conciliatorios? Pues que no haya una revictimización. Tenemos que cuidar que estén en salas separadas, el empleador, el trabajador, y que nunca se vaya a presentar ante el centro de manera directa a la persona que pudo haber discriminado a nuestro solicitante. Eso lo tenemos que tener muy en claro, pero también nosotros somos muy claros con los solicitantes y les especificamos que es una excepción, pero que si ellos quieren proceder o quieren ir al procedimiento de conciliación prejudicial, pues van a ir acompañados del centro federal o de los centros locales, siempre cuidando que no se afecten sus derechos, ¿ok? Les traigo un reporte cuantitativo. Este reporte cuantitativo abarca un periodo del 18 de noviembre del 2020, que es cuando arrancamos funciones en las entidades federativas que les comentaba, y también viene hasta el 15 de junio del 2021, que es mi último corte. Tenemos solicitudes de conciliación presentadas 15,500. De estas 15,500, ya emitimos hasta ese día 14,977 citatorios. Hay una diferencia y esa diferencia normalmente puede ser porque no han culminado su procedimiento de solicitud. En algunos casos presentan la solicitud de manera electrónica, pero no se presentaron ante el centro a mostrar su identificación oficial y es un requisito indispensable, como lo comentábamos hace rato. Incompetencias que hemos canalizado en el periodo de las 24 horas hasta el momento son 175. Hemos llevado 14,776 audiencias de conciliación, archivado hasta el momento 608 asuntos por falta de interés, que les comentaba hace rato, esto pasa cuando el solicitante no llega a la audiencia de conciliación, y se han formalizado ante nosotros como centro en este periodo 7,017 convenios. Esto trae un monto total comprometido en dinero de más de 1,134 millones de pesos, contrarrestado contra las constancias de no conciliación que también hemos emitido, que equivale a 3,263 constancias. Aquí sí me gustaría aclarar y especificarles que hay distintos puntos que han impactado directamente en la emisión de las constancias de no conciliación. Por un lado, nosotros como centro podemos hacer todo lo necesario para facilitar la comunicación entre las partes, ¿no? Pero desafortunadamente seguimos luchando contra algunos vicios que se van a arrastrar, yo creo, todavía un tiempo más. Entre ellos, el que varios de nuestros usuarios llegan aleccionados por abogados particulares. ¿Y qué pasa en este aleccionamiento? Que les dicen que nos digan a todo no. Me pasó un caso muy en particular, de verdad, ese tipo de temas son muy dolorosos. En una empresa, la filial estaba en España, tenía otra aquí en México, disminuyó su productividad con esto de la emergencia sanitaria y decide cerrar, irse a la quiebra. Pero antes de irse a la quiebra, un patrón muy responsable dice, voy a liquidar a mis trabajadores. Un buen número de trabajadores llegan, firman el convenio y hay una en particular en la que yo estaba en ese momento siguiendo la audiencia. No la estaba llevando, pero la estaba siguiendo
y dice, no, pues yo quiero que me pagues, era jueves, le dice mañana viernes. Y el patrón le dice, no, yo te pago el 70% el lunes. Y ella dice, no, pues mañana viernes. Y le dice, bueno, a ver, te pago mañana viernes. No, pues mejor quiero que me pagues hoy. Y entonces llega un punto, y quiero el 100%, llega un punto en que el patrón dice, ok, te pago hoy y te pago el 100%. Y no aceptó. Entonces, para uno como abogado laboralista es impactante, sobre todo en el sentido que sabes exactamente qué va a ocurrir. Y ocurrió. La empresa se fue a quiebra. Ella se presentó unas semanas después a querer firmar un convenio y la empresa dijo, ya no, lo hice en su momento. ¿Y saben cuándo le van a pagar? Pues definitivamente creo que todos lo sabemos. Entonces, ese tipo de cosas han estado ocurriendo, o sea, creo que es una falta en mucho de ética de nosotros como abogados, no son todos, que hemos identificado también que llega el abogado con ellos, ustedes saben, la ley establece que pueden venir acompañados de una persona de confianza, pero a esta no se le tomará como ningún apoderado legal. Sin embargo, llevamos nosotros la audiencia, ellos no tienen intervención en esta audiencia, y entonces cuando le paga en efectivo, dicen, quiero que se le pague en este momento en efectivo, dice el patrón, pues sí, traigo tanto, está bien, págale, se firma el convenio y le pide el 30% de lo que se está llevando. Entonces, ha sido un duro golpe. ¿Qué otro tema también hemos identificado? Bueno, creo que eso les va a aplicar mucho para ustedes. Espero que entren muy al estudio, sobre todo el Poder Judicial. En este caso, a excepciones de agotar la instancia conciliatoria. Hay algunos tipos de subcuenta, como la del Infonavit, o bien las cuentas de Afores, que siempre han existido de la misma manera. Si yo como trabajador voy al Infonavit y quiero retirar el recurso que hay en mi subcuenta de vivienda y digo, yo sé que tengo 200 pesos y el Infonavit dice efectivamente, o el Fobiste dice, sí, efectivamente tienes 200 pesos, te los doy y es un pago administrativo. Pero si por algún motivo las Afores o Infonavit o Fobiste dicen, no, yo tengo aquí registrado que tú tienes 100 y el trabajador cree que son 150 por X o Y, dice son 150, la Afore e Infonavit están obligadas a irse a un juicio. Son asuntos que jamás se van a dirimir por la etapa conciliatoria, jamás. ¿Por qué? Porque la CONSAR tiene reglas muy particulares y entre ellas no puede aceptar, igual que la Infonavit, un quebranto. Entonces dicen, no, lo que tal persona tiene es esa cantidad y yo para poder pagar más de eso, pues me tengo que ir a un juicio, pero la realidad es que esa es la cantidad que está ahí en la cuenta y que ha estado ahí y puede entregar un reporte de cómo ha corrido el recurso desde el inicio prácticamente de su trabajo. ¿Cuál fue una determinación jurisdiccional en la cual yo, con todo respeto, estoy en contra? Decir que tenían que agotar la etapa jurisdiccional, porque ya son asuntos que han aumentado nuestras constancias de no conciliación y en ese tema muy en lo particular, pues este ejercicio es prácticamente un trámite burocrático. Ellos llegan, nos dicen que vienen para ver la subcuenta de Afore, la subcuenta de Infonavit y demás, y nosotros en automático emitimos la constancia de no conciliación. Claro que los citamos. Para empezar, no son patrón, no tendríamos por qué citarlos, pero bueno, los citamos. Al principio no lo hacíamos, pero ¿qué pasó? Que nos habla el tribunal y nos manda un oficio y nos dice, ok, pues órale, llámalo a tal porque yo necesito la constancia de no conciliación y no la presentó. Creo que ese fue una sorpresa para todos, para nosotros, de este lado, para las procuradurías de la defensa del trabajo, para las defensorías públicas, incluso para los abogados particulares. No hemos encontrado lógica en esta determinación jurisdiccional. Sin embargo, sí estamos conscientes de que así lo establece con claridad la ley, ¿no? O sea, ellos dicen, el 685 no habla en particular de esas y entonces no son unas excepciones. Sí habla de seguridad social,
pero enuncia en particular cuáles son los conceptos de seguridad social. Entonces son cosas que sí se van a ir transformando y que van a ir agarrando, yo creo, su curso con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hace rato la magistrada decía, fue un duro golpe la pandemia de COVID-19. Creo que fue un duro golpe para nosotros como ciudadanos, fue un golpe para el Estado mexicano y fue un golpe para el mundo entero, pero en particular para el mundo laboral, ¿no? Cuando se da todo esto de la emergencia sanitaria, el centro está arrancando funciones. De hecho, ya estaba la emergencia sanitaria, ¿no? Y nosotros consideramos que nuestra función era primordial. Entonces, tomando en consideración ello, no cerramos oficinas, pero teníamos miedo, esa es una realidad, de dejar en estado de indefensión a nuestros usuarios. Y para no dejar en estado de indefensión a nuestros usuarios, lanzamos la conciliación vía remota. Esta conciliación vía remota ya está hospedada en el SINACOL, el sistema que les comentaba hace rato, y genera, la verdad, mucha practicidad para nosotros, más eficiencia y más eficacia, creo yo. Nos permite estar más cerca de los usuarios, pero también permite tener un alcance mayor. Mucha gente, hace poco estábamos haciendo unas llamadas de representación jurídica y dicen, es que no tengo los recursos para moverme, ¿no? Porque implica tantos, 90, 100, 200 pesos moverme al lugar en el que está la Procuraduría. Entonces, es interesante, la verdad es que este tema es interesante, es preocupante también, por supuesto, y generamos esta prueba. Es muy sencillo, ellos igual entran al sistema, registran el formulario, ahí aparecen dos iconos, viene si aceptan la conciliación presencial o vía remota. En caso de que de vía remota les da un link, dan clic, no necesitan cortar, pegar, no necesitan descargar un aplicativo, no, dan clic y en automático te canaliza a la asesoría jurídica con un experto en materia de derecho laboral y te dan la fecha y hora de audiencia y todo lo demás a través de medios electrónicos. Entonces, la audiencia se celebra en medios electrónicos y en caso de que se llegue a un convenio, el convenio también puede ser firmado con fiel por las partes. Entonces, la verdad es que creo que nos ha ayudado muchísimo a estar cerca, a seguir protegiendo los intereses del patrón, el trabajador, a ayudar a los actores del mundo de trabajo, y creo que eso ha dado como resultado en mucho estos números que estamos reflejando en el reporte cuantitativo. Actualmente, una de las principales entidades federativas que traen con nosotros estos temas torales es Estado de México, y en el caso del Estado de México ya una tercera parte de los asuntos se resuelven por medio de conciliación vía remota. Entonces creemos que vamos muy bien. Otro tema toral que marca la reforma constitucional, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues es el derecho procesal del trabajo. ¿Y qué pasa en el derecho procesal? Pues la resolución de conflictos estará a cargo de tribunales laborales del Poder Judicial, establece la ley, en sustitución obviamente de las juntas de conciliación y arbitraje, aunque recordemos que las juntas seguirán operando. ¿Por qué? Porque tendrán conocimiento de los asuntos que ya habían iniciado antes de que arrancara como tal la implementación gradual de nuestra reforma laboral. La verdad es que este tema es muy interesante. Nuestra primer ley federal del trabajo es de 1931, más o menos 90 años, en los cuales siempre la materia laboral había sido litigada en otros aspectos, ¿no? Le llaman así juntas de conciliación y arbitraje a través de un árbitro, y ahora no. Ahora dice la ley, van a entrar los tribunales laborales del Poder Judicial. Creo que es un acierto, yo creo que sí. Yo creo que en algún momento nos perdimos en la justicia laboral, en las juntas. Creo que no es responsabilidad como tal de los que trabajan ahí. Fue una institución que poco a poco cayó en el abandono.
nosotros también como ciudadanos le dejábamos al Estado toda esa obligación de resolver nuestros conflictos que muchas veces, y lo estamos viendo acá, se resuelven con sentar a todas las partes en una mesa. Entonces es muy, muy interesante este tema. Creo que es un gran reto para el Poder Judicial, sin duda, pero también creo que van a salir avantes porque tienen toda la capacidad para hacerlo, ¿no? La ley también, ya reformada, incorporó distintos principios, ya están algunos, ¿no? Pero marca otros más, como el de inmediación, que es muy importante, el de continuidad, el de celeridad, que también me parece fundamental, y el de veracidad, ¿no? El primero, el de inmediación, que me parecía mitoral, pues es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque durante la tramitación del juicio, de principio a fin, o sea, desde el inicio al cierre de la instrucción, el juez va a estar presente en el desarrollo de las audiencias. Entonces, eso creo yo que es lo que va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque va a conocer en particular cada uno de los asuntos que se diriman en su tribunal. Eso me parece de verdad muy importante. Además de ello, la sentencia se va a emitir preferentemente al finalizar la audiencia de juicio. Entonces yo creo que tomando en cuenta la celeridad, tomando en cuenta este principio de inmediación, podemos lograr grandes cambios en materia de justicia laboral, ¿no? Adicional a este, nos establece el artículo 685 bis, que los trabajadores y sus beneficiarios tendrán derecho a que se les sea asignado un abogado de oficio. ¿Qué instituciones están para designar este abogado? Por un lado, este 685 bis habla de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Competente. Recordemos que la Profedet ya tiene 92 años de que fue creada, 92 años de operación, cuenta con una experiencia fuera de parámetros. Pero también el 685 bis mete al juego a la Defensoría Pública para que ésta también asuma la representación jurídica. Y en algún punto, en el 2019, todos pensábamos qué va a pasar con la Procuraduría. Yo en ese momento era su procurador en Profedet y decíamos, bueno, vamos a desaparecer, no vamos a desaparecer, ¿qué va a pasar, no? Aunque claro, que 92 años de existencia, pues no pueden irse a la basura, ¿no? Y entonces, este año, la Profedet y el instituto determinan firmar un convenio de colaboración. Aquí tengo una hojita muy marcada, les voy a dar un ejemplo. En este convenio de colaboración, la Profedet y el instituto establecen qué va a llevar cada quien. Y entonces, en primer término, la Profedet dice, yo voy a llevar las liberaciones de crédito del Infonavit. Y el instituto dice, yo voy a llevar las liberaciones de crédito del Fobiste. Profedet se queda con el tema de designación de beneficiarios, pero por otro lado el instituto se queda con todos aquellos temas que se realicen de discriminación en el empleo, que platicamos hace rato, la tutela de derechos fundamentales, la libertad de asociación sindical, la trata laboral, trabajo infantil, trabajo forzoso, todo eso se le queda el Instituto Federal de Defensoría Pública. Profedet se queda las prestaciones de seguridad social, ¿no? Derivadas del IMSS, y el instituto se queda las prestaciones de seguridad social derivadas del ISSSTE. Esta tablita la hicimos nosotros aquí en el centro con la finalidad de poder canalizar de manera adecuada a nuestros usuarios. Al emitir la constancia de no conciliación, siempre se le informa que puede acudir a una representación legal gratuita a través de estas instituciones. Se las puedo mandar para que la conozcan, ¿ok? Pero también está estipulado en el convenio de colaboración que ya aparece en Internet. Ahora vamos a entrar un poco al procedimiento ordinario, ¿no? ¿Qué modificaciones hubo dentro del procedimiento ordinario o cómo establece ahora la Ley Federal del Trabajo el procedimiento ordinario en materia procesal?
Bueno, pues primero habla de dos fases. La primera es la fase escrita. En esta fase escrita únicamente contempla la presentación de la demanda, narrando todos y cada uno de los hechos y presentando todas y cada una de las pruebas que consideren sean necesarias para la solución del conflicto. De no exhibirse en ese momento y en su generalidad, ya no podrán incorporarse en una etapa posterior. ¿Ok? Además, se genera en la ley la obligatoriedad de agregar o incorporar, anexar a la demanda la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, a excepción, obviamente, de los casos de excepción que platicábamos que están enmarcados en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Pues esa es la única fase escrita, tu presentación de demanda, tus pruebas y compruébame que cruzaste por la etapa de conciliación obligatoria. Entra la fase oral, inicia con la audiencia preliminar y en este el tribunal va a definir los hechos, que los hechos que no sean motivo de la controversia con la finalidad de que las pruebas que el juez admita sean las que estén única y exclusivamente relacionadas con los hechos que están sujetos a debate. En ese sentido, el tribunal resolverá respecto a la admisión de pruebas ofrecidas y citará para la audiencia de juicio. Ya llegando a la audiencia de juicio, el juez va a verificar la presencia de las partes, testigos y peritos y va a desahogar las pruebas que se encuentren debidamente preparadas. Y en su caso declarará la deserción de las que no estén preparadas, por supuesto. Además, recibe los alegatos de las partes y declara cerrada la etapa de juicio, emitiendo la sentencia en la misma audiencia, a excepción del cúmulo, obviamente, de hechos controvertidos en los cuales el mismo tribunal puede emitir la sentencia a los 5 días siguientes a la audiencia del juicio. Con esto se está buscando realmente disminuir los tiempos procesales y actualmente se están proyectando tiempos procesales de 6 meses para concluir el procedimiento. Entonces, la verdad es que está muy interesante este tema. Ya hablábamos de la primera etapa. Ustedes van a entrar en esta segunda etapa en Veracruz. Entran otras entidades federativas, entra Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. En Veracruz el Centro Federal va a tener 5 oficinas, una en Coatzacoalcos, que va a ser nuestra oficina estatal, y vamos a tener oficina de apoyo en Veracruz, Jalapa, Orizaba y Poza Rica, ¿no? Y se prevé la tercera etapa, por supuesto, también la tercera etapa de la implementación del sistema de justicia laboral se llevará a cabo el 1 de mayo, esperemos, del próximo 2022, y van a entrar Chihuahua, Ciudad de México. Ciudad de México es abismal. Aproximadamente la Junta trae 21,068 asuntos a nivel federal. Va a ser un gran golpe. Saltillo, Torreón, Guadalajara, Morelia también entra, Tepic, Nayarit. No, está interesante esa. Ahora vamos a entrar como tal. Ya platicamos de los compromisos que tenemos, de cómo se modificó nuestra Constitución, de cómo se modificó la ley, de en qué impactó realmente la modificación a la Ley Federal del Trabajo. Ahora vamos a entrar a los retos. Decía la maestra Luisa María Alcalde Luján, viene ahí sus palabras literales: las empresas, trabajadores, organizaciones sindicales y autoridades son los actores principales de esta implementación. Todas y todos tenemos una tarea fundamental. Tenemos un reto compartido que es implementar de manera adecuada la reforma. Y es correcto. Esta reforma se está dando más o menos un plazo de implementación. ¿Qué les gusta? 3 años, 4 años, cuando la reforma penal lleva 11 años y todavía siguen hablando de la nueva ley y demás. Entonces, vamos todos corriendo. Sí va a ser responsabilidad que funcione de todos,
de los trabajadores, de los empleadores, de las organizaciones, de nosotros como servidores públicos, más de nosotros como servidores públicos, nuestra responsabilidad es mayúscula, ¿no? Y aquí hablamos de algunos retos. El primero, que creo que es fundamental, es el cumplimiento de la gradualidad establecida, ¿no? Como todos ustedes saben y lo decíamos, el año pasado arrancamos en 8 entidades a nivel federal. Tenemos contemplada esta segunda etapa, que lo comentaba la magistrada, arranca en octubre del 2021 y una tercera etapa y última que arrancaría en mayo 2022. Tenemos mucha claridad, como lo comentaba hace rato, de las entidades federativas que se deben de incorporar a la reforma en estas fechas. Otro de los grandes retos es esta mudanza de la impartición de justicia laboral a los tribunales. Lo platicaban también hace rato, es el presupuesto para espacios físicos, el presupuesto para la contratación de mayor recursos humanos, la sensibilización de los jueces en la naturaleza de las controversias obreros patronales. Alguna vez yo platicaba con la presidenta de la Junta Federal y estaba yo en Profedes, ¿no? Defendía en ese momento a beneficiarios, trabajadores y le decía, es que nosotros aquí en la Procuraduría vemos personas, usted ve papel, ve expedientes. Esta sensibilización es toral, porque es mucho lo que hay en juego. Es un derecho social, no es un asunto civil, no es un asunto de arrendamiento, es derecho social, son derechos humanos inherentes a cada uno de los trabajadores y son derechos ya adquiridos a nivel internacional. Estamos siendo observados a nivel internacional y deberíamos hacerlo o haberlo hecho desde hace mucho sin ser observados. De verdad que es importante esta sensibilización. ¿Qué otro reto tenemos? La capacitación, lo que están haciendo ustedes en este momento en materia de procedimiento laboral, y olvídenlo, la de seguridad social, que es muy complicada. ¿Por qué? Porque no es sencillo. El procedimiento laboral no es sencillo. ¿Lo van a lograr? Por supuesto que estoy segura que lo van a lograr. Si no estuviera segura, no estaría aquí sentada hoy con ustedes. Sé que lo van a lograr, sé que están haciendo lo necesario como institución para poder cumplirlo, pero también recordemos que hay instituciones que tienen ya más de 90 años estudiando el derecho laboral y el derecho de seguridad social, que aún es más complicado. Entonces, el reto es muy fuerte para ustedes, el reto es muy fuerte para todos los abogados litigantes, incluso en materia laboral, pero sé que el Poder Judicial va a estar a la altura y sé que ustedes como servidores públicos van a estar a la altura del reto que nos está planteando esta reforma laboral. Otro reto en materia de representación jurídica gratuita. Por un lado, la Profed está muy limitada ya de personal. Hacen todo lo posible, pero en algunas instancias la misma persona asesora, la misma conciliaba, la misma ahora va a tener que ir a litigar el asunto al tribunal y a culminar los asuntos ante la Junta. Entonces, hay una limitación muy fuerte de personal y esto va a ser un gran reto para esta institución, que es una institución muy noble, está encabezada por una procuradora excepcional que conoce muy bien su trabajo, que tiene muchos años en materia de justicia laboral, pero que sabe también que el reto es fuerte para ella. Por otro lado, el Instituto Federal de Defensoría Pública. Sí, tienen un gran andamiaje, ¿eh? Es impresionante. Cuando yo platicaba en su momento, cuando se estaba construyendo esto con Etsaí, decía, de un momento a otro ya tenían 200 y cacho de asesores jurídicos y yo decía, santo Dios, ojalá me dieran la mitad, ¿no? Tienen una buen presupuesto asignado, han luchado por su espacio físico, creo que están haciendo un muy buen trabajo, han contratado recursos humanos, han identificado talentos de otras instituciones como las juntas federales o locales, han también formado, pues están estos cursos que están dando sensibilización, actualización o incluso especialización en materia de derecho laboral.
pero pues sí tenemos que reconocer que hay instituciones que le llevan 90 años, ¿no?, de recorrido y entonces tienen un gran reto. También estoy segura que los defensores públicos van a estar a la altura de esta reforma, se están preparando y creo que es un gran compromiso el que ellos tienen hacia la ciudadanía. Por otra, la apertura de centros locales, no solo de los centros locales de conciliación de los estados, también nuestras oficinas, como Centro Federal, las oficinas estatales. Por un lado, la armonización legislativa, para lo cual levanto la mano y pongo a su entera disposición. Sí, sé que hay aquí gente de otras instituciones, además del Poder Judicial, nuestro manual, nuestros lineamientos, el sistema, lo que necesiten para poder lograr de manera más práctica esta armonización legislativa y que puedan ustedes avanzar con lo que ya está hecho, los perfiles de puesto y demás. Hemos generado un estándar de competencia en materia de conciliación individual. Este estándar ya fue aprobado por conocer de la Secretaría de Educación Pública, ya fue validado y estamos en espera. Yo creo que la próxima semana, más tardar en 2 semanas, estará publicado en el Diario Oficial de la Federación y será el estándar con el que se busca la certificación de todos los conciliadores a nivel nacional. También estamos hablando de especialización en materia de derecho laboral y de mecanismos alternativos de solución de controversia y la sistematización de la información, que de verdad no fue una tarea sencilla, pero bueno, pues hasta este momento tenemos ese gran reto cumplimentado por parte de la Federación y estamos dispuestos a poder apoyar a las entidades federativas, ¿no?, que así lo quieran. En el caso de las organizaciones sindicales, ¿qué retos tenemos? Pues uno, la modificación de los estatutos para introducir el voto personal libre, secreto y directo. Otro, el cumplimiento de las reglas en materia de elección de directivas sindicales, lo platicábamos ya hace rato, y la legitimación de contratos o el registro de nuevos contratos colectivos de trabajo o de constancias de representatividad. Entonces, el reto para las organizaciones sindicales es fuerte. Tienen solo unos años para poder legitimar sus contratos colectivos. Se les ha invitado, se les invita, se les culmina a acercarse al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que reciban todo el apoyo, toda la asesoría y que podamos llevar a cabo la legitimación de sus contratos, ¿no? Viene también como reto el fortalecimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva. Por un lado, tenemos que cumplir con los estándares y las obligaciones en materia laboral, y ahí está el TEMEC. Por el otro lado, los 2 convenios que platicábamos hace rato, tanto el 87 en materia de libertad sindical y protección del derecho a la sindicación, como el 98 en materia de derecho de sindicación y de negociación colectiva. Entonces, tenemos muy claro los compromisos que tenemos en materia internacional. También la identificación de las nuevas instituciones que participan en el sistema de justicia laboral. ¿A qué me refiero a esto? La difusión del servicio. Es muy importante, sobre todo para nosotros, que los ciudadanos, que los trabajadores, que los empleadores conozcan ahora qué instituciones están a cargo de cada uno de los procesos. ¿Quién les puede brindar orientación gratuita? ¿Quién les puede brindar asesoría jurídica? ¿Dónde se llevan a cabo los procesos de conciliación? ¿Quién es el tribunal? ¿En dónde está ubicado? ¿Cuáles son las responsabilidades? Es muy importante. Primero es que nos conozcan, la difusión, y segundo es ganarnos el respeto, que eso está más complicado, ¿no? Ganarnos esa posición de ser instituciones leales a la ciudadanía, imparciales en nuestro caso como centro, pero al final leales y con un compromiso de servir. Otro reto que quise marcar es la conclusión de expedientes de la Junta. No solo es la conclusión de los asuntos en trámite, es la ejecución eficaz de los laudos. No es nada más que vayan y emitan todos los laudos, ejecútenlos, porque sabemos que hay mucha gente que se muere antes de que el laudo esté ejecutado. Y perdón, pero lo que estamos buscando es que esa gente reciba el dinero que se ganó con toda una vida de trabajo y pueda disfrutar una vejez digna. Entonces, eso no lo estamos haciendo. Esperemos, es un gran reto para la Junta. Todavía no terminó el trabajo de las juntas locales y federales, todavía no. Tienen un gran compromiso con el mundo laboral. ¿Y cuáles son nuestras expectativas? Pues bueno, ¿a dónde vamos? Primero vamos a cumplir
con los compromisos adquiridos con México frente al TEMEC. Vamos a aplicar de manera irrestricta el 87 y el 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a lograr una procuración de justicia realmente eficaz y eficiente. Vamos a encontrar conciliadores expertos y certificados en derecho laboral, pero también en mecanismos alternativos de solución de controversias. Los procedimientos de conciliación por ningún motivo deben de exceder de 45 días naturales. La eficacia de la conciliación individual tiene que llegar al 80%. La resolución de juicios laborales debe de lograrse en un máximo de 6 meses. La participación activa. Esto es muy importante. Ahora sí necesita haber una participación activa de los trabajadores en el mundo sindical, porque ellos van a ser la pieza clave y fundamental. No hay nadie más. El cumplimiento del sector patronal y sindical de las nuevas reglas que ya comentamos hace rato en materia de elección de directivas sindicales, en materia de registro de contratos colectivos de trabajo, la legitimación de estos contratos y demás, y la conclusión de asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos por parte de las juntas de conciliación y arbitraje. Creo que estas son las expectativas que tenemos al día de hoy, 2 de julio del 2021, y en el marco de previo a la segunda etapa de implementación de la reforma laboral. ¿Ok? Les voy a dejar ahí mi correo electrónico, es yani.ruedadeleon@centrolaboral.gov.mx, por cualquier cosa que necesiten. De todas formas, a los organizadores ya les envié previamente la presentación para que puedan tenerla ustedes a la mano. Vamos a pasar, si quieren, voy a dejar de compartir para poder entrar a alguna sesión. Todavía nos quedan unos minutos de preguntas y respuestas. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, le pido por favor que levante la mano virtual. ¿Octavio? No, ok. Dije, ya me había emocionado, Octavio, ¿eh? Ya vi que me veo hasta rosa, no sé qué le pasa a la computadora. Y eso que son nuevas. ¿No tienen ninguna pregunta? Perfecto, entonces, si el organizador me lo permite, ¿podríamos dar por terminada la ponencia del día de hoy? Buenas tardes, licenciada. Los micrófonos están abiertos para cualquier persona que decida hacer una pregunta. Creo que ya les pegó la tarde o fui demasiado clara. Espero que haya sido lo segundo. Por aquí había una en el chat. Dice, ¿qué pasa si se llega a un convenio con el patrón y dentro de lo pagado no se tomó en cuenta las utilidades porque se toma en base al ejercicio fiscal del año siguiente? Es decir, ¿qué tiempo se tiene para requerir este pago? Mira, la realidad es que nosotros sí tenemos en la mesa de conciliación expertos que hacen la cuantificación, y la cuantificación se realiza obviamente conforme a los derechos que ya están adquiridos o aquellas prestaciones en materia de vacaciones, aguinaldo, esa es la base. Lo platicábamos hace rato, el derecho de antigüedad, pero también entran otros tipos de conceptos dependiendo del contrato colectivo de trabajo. Entonces, si entramos al estudio global, la sesión conciliatoria dura 1:30 con la finalidad de que el experto en materia laboral haga un ejercicio puntual,
una de las obligaciones que tenemos como parte del procedimiento de conciliación es la no renuncia de derechos. Tenemos que cuidar muchísimo que no haya renuncia de derechos y esa es responsabilidad del conciliador. Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado en ello y por supuesto que si en ese momento están las utilidades corriendo y tiene derecho, se contempla. Después del convenio, acuérdense que el convenio puede ser total o en parte. Entonces, si ellos llegan a un acuerdo respecto a asuntos o a particulares muy específicas como derecho de ascenso y demás, sobre eso se firma el convenio. Y posteriormente, si quisiera requerir algo más, tendría que iniciar un nuevo procedimiento. Voy a apagar y prender mi cámara porque creo que yo, por lo menos yo me veo morada. Ahí estoy. Ya no me veo morada. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más quiere hacer alguna última pregunta? Creo que no. Pues los felicito, de verdad, felicito de nuevo al Poder Judicial del Estado de Veracruz por abrir las puertas a ustedes, a este mundo de la capacitación. Es muy importante. Espero haber tocado algunos temas relevantes para ustedes. Es su primer conferencia y supongo que de esta derivarán varios procesos de capacitación y en algún punto no solo de capacitación, sino de especialización y certificación. Y de verdad es aplaudible que todos ustedes estén aquí. Cuentan con todo el apoyo por parte del Centro Federal, cuentan con todo el apoyo por mi parte como coordinadora general en materia de conciliación individual. Y bueno, pues estaremos ahí al pendiente, cualquier cosa que necesiten, ya les dejé mi correo electrónico y bueno, pues estaré ahí al pendiente de cualquier necesidad. Ok, les mando un fuerte abrazo. Le agradecemos su participación, maestra. A continuación, a nombre de la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz, me permitiré dar lectura al reconocimiento virtual. El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz y la Escuela Judicial del Estado otorgan el presente reconocimiento a la maestra Gianni Rueda de León Íñigo por su destacada participación como ponente en la conferencia virtual Retos y expectativas de la nueva reforma laboral, con una duración de 2 horas clase. Jalapa Enríquez, Veracruz, 2 de julio del 2021. Firma la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, y la maestra Carla Rodríguez González, directora de la Escuela Judicial. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas noches.